Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Días, noches, no sé a qué horas vean este video. Pero hoy vengo a traerles un poco de cultura hacia ustedes. Contarles la historia de qué pasó en México. La historia de la independencia de México. Este video lo voy a dividir en varias partes. Y voy a hablar de ciertos puntos. Así es que en la parte de abajo o aquí en el video va a salir en el minuto en el que hablo de tal cosa para que los disfruten y para que si quieren leer algo específico le adelanten hasta esa parte, ¿ok? Dicho esto, comencemos con el video. Bueno, primer punto antes de todo y antes de comenzar. Aquí en México ocurrieron varias cosas, pero no solamente en México. Hubo tanto factores internos dentro de México y factores externos que pues estos en cierto punto tenían algo que ver con México. Influyeron en que se dieron independencia, en que se buscara una rebelión. Y todo empezó por España y Francia, ya que pues para esas fechas se encontraba una invasión francesa en España. Entonces pues hubo muchos conflictos porque a la par de que México buscaba una independencia, España también se encontraba peleando por ¿cómo se dice? Se encontraban por una revolución. Entonces estaban en contra de los franceses y pues esto hizo que empezaran muchas normas. Uno de los factores externos, o muchos de los factores externos se debía, pues, como les digo, a que España se encontraba en conflicto con Francia. Ya que por el año de 1789 se encontraba Francia en su Revolución Francesa. Ellos también querían invadir Portugal, así que como eran amigos de España, Francia le decía, oye, pues déjame pasar por aquí para ir a pues atacar Portugal, pero a ustedes no les hacemos nada, a ustedes no les hacemos nada. Pero al final pues no pudieron atacar Portugal y pues terminaron atacando España. Así es que pues esto llevó a que también hubiera una crisis y una invasión francesa en España. Esto pasaba cada 5 minutos grabando el video jajajaja. Con gusto te la proporcionamos, le traemos en oferta cloro. También le traemos una gran variedad en aromas, lavanda, mar fresco, escribano, gardenias, carolina, nórdico, frutas y limón. El fabuloso, esos son sus aromas. También tenemos... Recordemos que al Francia invadir España, Napoleón Bonaparte se nombra y es coronado como pues el nuevo rey, el nuevo emperador de España. Y Carlos IV, que era el anterior emperador, nombra a Fernando VII emperador de las colonias españolas, en donde se encuentra México y pues los demás países que habían invadido aquí en Latinoamérica. Y Fernando VII al final abdica sobre José Bonaparte, que es el hermano de Napoleón Bonaparte, y entonces él pasa a ser emperador. Y pues todo esto según un tratado de paz que había entre España y Francia, pues al final terminó dándole el poder y nombrando como emperador a Napoleón Bonaparte, el cual pues después nombró a su hermano José Bonaparte como emperador de España. Y pues entre sí no, ellos tenían unas ideas muy ciertas porque pues España era una metrópoli que al final de cuentas se apoderaba de todas las, ¿cómo se dice? Pues de todas las colonias a las cuales ellos sí llegaban a invadir. Y pues básicamente pues lo que pasó después de esto es que en España subieron los impuestos. Pues básicamente querían volver a recuperar todo lo que según se había perdido en la guerra. En la Revolución Francesa, en la invasión de napoleónica, y pues querían volver a recuperarse. Y pues ahí vienen que Colonia, en ese entonces, pues tenía todos esos recursos, exacto, la Nueva España. Y
pues de aquí nos pasamos básicamente también y conectamos con lo que son los factores internos. Porque pues uno de ellos fue pues el desarrollo socioeconómico cultural, en el cual pues les metieron más presión los españoles, los peninsulares, a los mexicanos. Bueno, en este momento se les conoce como indígenas. Les metieron más presión, ¿para qué? Para que aumentaran su producción. Y pues hubo un deterioro en el nivel de vida de los indígenas, porque pues muchos se cansaban, muchos terminaban destrozados tal cual por aumentar la producción, porque como subieron los impuestos también subió la producción y disminuyó la paga. Y eso no fue lo único, porque aquí viene el punto y si bien pues los indígenas eran los que más sufrían, pues tanto el maltrato como la violencia de parte de los españoles y los peninsulares, que al final de cuentas son lo mismo. Ellos iban trabajando día con noche, porque pues ellos no tenían una voz, no podían hablar. Y es aquí en este momento donde aparecen los famosísimos criollos, quienes pues, al ser hijos de españoles pero nacidos en América, no cuentan con los mismos derechos con los que cuenta un español nacido en España. Y pues es aquí donde se viene un conflicto bastante importante entre los criollos y los peninsulares, ya que estos últimos no aceptaban a los criollos como una raza apta para formar parte de que algún puesto político. Y los criollos querían más igualdad. Y la mayoría de criollos buscaban el regreso de Fernando VII al poder, ya que para muchos españoles en ese entonces no se consideraba como legítimo el gobierno de Bonaparte. Y buscaban que Fernando VII volviera al trono. Entonces empezaban las conspiraciones. Una comenzó en Valladolid, lo que hoy vendría siendo Michoacán. Entonces, pues, ahí empezaban ¿cómo se dice? Las conspiraciones, y nombran a Pedro de Garibay, mexicanos al grito de guerra, era cero presar y el bidón. Recordemos que uno de los criollos más importantes, y bueno, aunque muchos no lo sabían, pero uno de los criollos más importantes fue Miguel Hidalgo y Costilla, quien pues fue un sacerdote y fue cura de la iglesia de Dolores Hidalgo. Esto es importante porque hasta antes se le conocía que era un mexicano más, pero él fue un criollo que tenía padres españoles, pero como les comenté, él peleaba por los derechos de los demás criollos. Y aquí es donde, pues, para 1802, a Miguel Hidalgo se le nombra como líder del movimiento de conspiración que se llevó a cabo en Querétaro. Y pues para 1809, en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, se reunían varios personajes, pues que todos conocemos. Uno de ellos era el antes ya mencionado Miguel Hidalgo, José Ortiz Domínguez, su esposo. También se reunía Miguel Allende y también Juan Aldama, que eran personajes que son importantes. Recordemos que todos ellos eran criollos. Entonces, lo que buscaban más que nada todos los criollos era buscar el regreso de Fernando VII al gobierno y que volviera a ser el emperador de México. Cabe destacar que pues en sí no se iba a considerar como un movimiento de independencia. Solamente era la lucha de los criollos ya antes mencionados y pues algunos otros porque había más conspiraciones que la de Querétaro, donde se reunían, hacían juntas. Este movimiento no era para buscar la independencia de México. Más que nada era para que los criollos fueran aceptados tal cual y se les tratara igual que a los peninsulares. Pero hasta ese momento no se le conocía como un movimiento de independencia.
A principios de 1810, los criollos se enteraron de la invasión napoleónica en España. Entonces, al ver que las defensas habían bajado, decidieron que era buen momento para levantarse en armas. Tenían varias juntas en el Bajío. Y, pues, en todas surgió la idea de una revolución, de una independencia, de más que nada, el objetivo principal de todas estas era quitar a los españoles que estaban en ese momento en el poder en México, en este caso era la Nueva España, y regresar a Fernando VII al poder. Todo ese año y parte de 12 años se estuvieron preparando. Estuvieron reuniendo a los indígenas, a la gente del pueblo, a invitarlos a unirse a ellos, a los criollos, y levantarse contra el gobierno. Para la noche del 15 de septiembre, Miguel Hidalgo se reunió con Aldamaya Allende, diciéndoles que era momento para llevar a cabo el plan. Justo esa noche decidieron tocar las campanas de la iglesia, reunir a todo el pueblo y llamarlos a levantarse en armas contra el gobierno. Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como un símbolo de rebelión. Lo levantó y gritó: ¡Viva México! Y que muera el mal gobierno. Y así, oficialmente, entre comillas, dio inicio a la independencia de México. La madrugada del 16 de septiembre, que actualmente es reconocida como el día que pues, se festeja la independencia de México, no es más que el inicio del camino de los insurgentes hacia llegar a Guanajuato. Tomaron Celaya, y ahí en Celaya Miguel Hidalgo es nombrado como capitán general de las fuerzas insurgentes. Después tenía la disposición de llegar a Guanajuato y pelearlo. ¿Por qué? Porque Guanajuato estaba rodeado y lleno de españoles. Todos ellos se juntaban en un lugar en específico que lo usaban como refugio. Esta fue la Alhóndiga de Granaditas. Aldama y Allende lideraron los primeros ejércitos y los primeros contingentes, alrededor de 600 personas, que después se les fueron uniendo más y más, hasta el grado de ser miles de personas. Decidieron el 18 de octubre de ese mismo año llegar a la Alhóndiga de Granaditas, lugar donde se ocultaban los españoles. Después de esto, toman la Alhóndiga de Granaditas y quitan a todos los españoles que estaban dentro de. Y aquí es donde aparece un personaje importantísimo en la historia de México. Muy tranquilo. No. No puedes dar esa información que es falsa. ¿Pero cómo que es falsa? ¿A poco el Pípila no existió? ¿Cómo? A ver, explícame, menso. Es que mira, dentro de la historia de México nunca existió como tal el Pípila. De hecho, en los libros nunca es mencionado el personaje del Pípila. Más que nada, en la primaria nos comentan que existía un héroe, el cual cargaba una piedra y llevaba una antorcha que fue, pues el que más que nada se acercó a las puertas y encendió la Alhóndiga de Granaditas para que el ejército insurgente pudiera pasar. Pero eso a día de hoy no está comprobado, o sea, se corre la leyenda de que existió el Pípila, pero nunca ha estado confirmado al 100% de que el Pípila de verdad existió. Oh, entonces, ¿si existió o no existió el Pípila? Ya estoy más confundido. Es que pues al final de cuentas es un tema complicado, pues el Pípila es reconocido como un símbolo, el símbolo de libertad, el cual pues habla sobre también la rebelión, pero no se sabe. El Pípila no fue un personaje que esté muy mencionado en los libros de texto. A lo mejor en los de, como te dije, en los de primaria sí, pero en los libros donde se encuentra información oficial no se reconoce al Pípila. Oh, ya. Muchas gracias por aclarar mi duda, señor Mapa. Te quiero. Ya continuando con el tema, para el 19 de octubre de ese mismo año, se publicó un decreto que abolía la esclavitud contra los indígenas y contra los criollos. Y pues llegamos a 1811, un año
pues duro, ya que el ejército de Miguel Hidalgo sufrió una pérdida muy grande. Volvieron a perder Guanajuato, ya que pues habían llegado más españoles a defender el terreno. Entonces perdieron lo que vendría siendo la ciudad de Guanajuato. Y aquí empiezan las malas noticias. Y para el 21 de marzo de 1811, Miguel Hidalgo es aprendido. Es aprendido y llevado a la ciudad de Chihuahua, junto con Miguel Allende. Miguel Hidalgo es aprendido el 21 de marzo de 1811, casi 6 meses después del inicio de la independencia de México. Recordemos que esta independencia llevaba fines de igualdad para los criollos y se terminó convirtiendo en una rebelión del pueblo indígena contra los españoles. Después de esto, el 30 de julio de ese mismo año, Miguel Hidalgo es fusilado en el Cerro de las Cruces junto a Miguel de Allende. Y esta fue la primera etapa del movimiento de independencia. Recordemos que la independencia está dividida en 4 etapas. Y pues la primera va desde las conspiraciones que empezaron en Querétaro y termina con el fusilamiento de Miguel Hidalgo. Y posteriormente la cabeza de Miguel Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez fueron colocadas en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas por los españoles. Después de todo esto comienza la segunda etapa, que comienza con 2 personajes que son muy importantes. El primero es José María Morelos y Pavón y el segundo es Ignacio López Rayón, quienes ellos seguían con la conspiración y la idea de levantar al movimiento insurgente. Recordemos que había varias conspiraciones, no solo en Querétaro, había en todo el Bajío y una de ellas se encontraba al sur, quien era encabezada por José María Morelos y Pavón, quien decidió seguir la idea que tenía Miguel Hidalgo. Pero Ignacio López Rayón seguía más la idea que tenían Aldama y Allende. Para agosto de 1811 fue creada la Suprema Junta Gubernativa de América. Cuando se creó esta junta en Zitácuaro, Morelos ya había realizado con éxito su primer campaña militar en el estado de Guerrero. Y Morelos creó el Congreso Supremo Nacional, el cual proclamó la soberanía e independencia total de la América Mexicana. Pero te está saltando un dato importante. Recuérdalo. No se me olvida, porque para el año de 1812, ya después, y regresando un poco a España, después de que ellos se volvieron un país independiente, surgió la Constitución de Cádiz, firmada en marzo de 1812, que declaraba la soberanía de la nación, considerando como integrantes a todos los nacidos o avecinados por más de 10 años en los dominios españoles. Esto también incluye a las colonias, las colonias españolas de la Nueva España, que en día de hoy es México. En las colonias españolas estableció una nueva división administrativa, donde el virrey, que se encontraba en ese momento, se convertiría en jefe político y le daba entrada a que los criollos pudieran participar por un puesto administrativo dentro de la administración del jefe político, y lo dividían en 6 provincias en 6 ciudades de México. A finales de septiembre se dio a conocer en México la libertad de prensa, que esta también venía junto con la Constitución de Cádiz. No fue hasta el 5 de octubre cuando el virrey, en ese entonces, Venegas, se vio obligado a hacer público este decreto. Y para marzo de 1813, Venegas fue sustituido por Félix María Calleja, quien regresó a las elecciones como un intento de reconciliación entre los criollos y el gobierno realista. Recordemos que las elecciones las quitaron porque no reconocían ya a España. Mientras pasaba todo esto, el ejército de Morelos, que son los insurgentes, comandados ya por el general Morelos,
seguían atacando, seguían destruyendo colonias y zonas en las que los españoles se encontraban. Y para el 28 de junio de 1813, Morelos hizo un congreso en Acapulco con el fin de crear un gobierno independiente. El 14 de septiembre creó un programa llamado Sentimientos de la Nación, en el cual prohibían la esclavitud y buscaban establecer un gobierno de representación popular con la división de poderes. Recordemos que esta división de poderes se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y pues seguían básicamente con la lucha. Después de tantos años de lucha, para 1815, en diciembre, el día 22, Morelos fue condenado a muerte y fue fusilado. Y aquí es donde termina la segunda etapa, con la muerte de José María Morelos y Pavón. Y comenzó un momento oscuro, de nuevo, en la historia de México, que fue el comienzo de la etapa de la decadencia del ejército y del movimiento insurgente, el cual posteriormente se dividió en muchas facciones. Recordemos que el país para estas fechas todavía se encontraba en guerra. Había muchos conflictos y muchos españoles no daban como válida la Constitución de Cádiz, así es que la bloquearon por completo. Y pues es aquí donde aparecen varios personajes. Para el año de 1820, después de tanta guerra, apareció Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que estos personajes pues tuvieron mucho que ver en lo que vendría siendo el cierre y la finalización de la independencia de México. En marzo de ese mismo año, hubo una subevaluación liberal de España, la cual obligó a Fernando VII a restaurar la Constitución de Cádiz, lo cual trajo problemas a las autoridades virreinales de las colonias españolas y de todo el territorio español. La restauración constitucional provocó nuevas rivalidades y divisiones entre los consulados de México y Veracruz. Y pues aquí empieza muy raro, empiezan a pasar cosas muy raras, muy locas. Porque para ese mismo año, en 26 de mayo de ese mismo año, se volvió a publicar restituida la Constitución de Cádiz. Como varios españoles, varios peninsulares y criollos ya dentro del poder, no quisieron reconocer a la Constitución española. Entonces, llevaron a cabo juntas clandestinas encabezadas por Matías Monteagudo, que buscaban restablecer el orden anterior. Exacto. Ahora los españoles estaban en contra de sus propios líderes. Y pues ellos trataron de buscar a alguien que fuera el indicado para llevar a cabo todos los planes para separarse de la metrópoli, que en este caso era España. Y aquí es donde cambia todo, porque la persona que estaba y que todos querían para que tomara las riendas de lo que pues en ese entonces buscar la independencia era nada más y nada menos que Agustín de Iturbide. Exacto. Él ya no seguía los ideales, recordemos que ya no seguía los ideales de Miguel Hidalgo, sino seguía los ideales de Aldama y Allende, que era regresar a Fernando VII al poder para que pues les dieran la libertad, les dieran una independencia. Aquí en este momento voy a hacer una pausa porque la cuarta etapa que comienza ahora está dividida en muchas cosas. Pero son cosas muy cortitas, así es que yo lo voy a meter junto con la tercera etapa porque son datos que pues al final de cuentas son muy importantes, pero a partir de este momento empieza la cuarta etapa. Aquí en este momento voy a hacer una pausa porque la cuarta etapa que comienza ahora está dividida en muchas cosas. Pero son cosas muy cortitas, así es que yo lo voy a meter junto con la tercera etapa porque son datos que pues al final de cuentas son muy importantes, pero a partir de este momento empieza la cuarta etapa. Y la cuarta etapa empieza en 1821, en febrero, cuando
Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, en donde se proclamaba la independencia de México. Como les comenté, este Plan de Iguala no incluía ninguno de los planes originales político y social de don Miguel Hidalgo, sino que se buscaba la independencia de México. En agosto de ese mismo año llega a Nueva España Juan O'Donoghue, ya no como un virrey español, sino como un jefe superior político. Y para el 24 de agosto, O'Donoghue e Iturbide celebraron los Tratados de Córdoba, los cuales ya eran los primeros papeles legales, de los cuales ya se hablaba de una independencia de México. Y el día 27 de septiembre, Iturbide y Guerrero entraron a la Ciudad de México con su ejército trigarante en una marcha pacífica. Y ese mismo día se reconoce por fin la independencia de México. Y así es como se decreta por fin la independencia de México, donde Agustín de Iturbide pasa a ser y formar parte como el primer emperador de México. Y sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, si les gusta este tipo de contenido, denle a like, suscríbanse y déjenme sus comentarios en la parte de la descripción. Igual les dejo, como les digo, los links y las referencias de las cuales yo me basé en la parte de abajo. Espero que les haya gustado. Un saludo y ¡viva México!